Como consecuencia de los mencionados disimulos, esfuerzos y sacrificios con que mamá encubría mi pelo liso, yo había acabado por edificar sobre las hebras de mi cabello mi criterio moral, el cual, como el de toda mujer honesta o bien nacida, era sólido y estricto. Mi pelo en su forma natural, o sea, sin encrespar, resultaba a mis ojos una especie de desnudez. Y si yo veneraba mis crespos, era solo por pudor, aun cuando ustedes no lo crean. Para mejor explicarme, diré que gracias a los principios que sin ella saberlo me había inculcado mamá a los 5 años, mi honor contra lo establecido no dependía de ningún otro lugar de mi persona, sino que dependía de mi cabeza. Allí había echado sus sólidos cimientos. Allí vivía, allí se ocultaba huraño y púdico. Llena de virtud, yo lo hubiera defendido heroicamente hasta la muerte. Animada del mismo sentimiento sagrado, mamá parecía respetarlo y hacerlo respetar aún más que yo. Voy a demostrarlo. Un día Violeta y yo jugábamos juntas. Como de costumbre, extendiendo sobre mi docilidad su despotismo, me había llamado ya boca abierta, negra nieves y varios epítetos más cuya atenuada mala intención al no tocar el honor carecía de importancia. En un momento dado, viendo que yo, por no sé qué circunstancia, no me sometía a su gobierno en forma rápida o absoluta, contempló con insolencia la fresca bandada de papillotes que mamá acababa de sembrar en mi cabeza y, acompañando las palabras con una sonrisa de superioridad, me dedicó esta expresión hasta entonces desconocida o inédita. María Moñitos, aunque indirecta, esta sí era una ofensa a mi honor. Ante el ultraje, trémula de dignidad y de valor, avancé unos pasos, miré a Violeta de frente y tratando de devolver ofensa por ofensa, le dije, arrogante y roja: yo soy María Moñitos, Violeta. Yo soy María Moñitos. Entonces tú serás María Crespitos. Naturalmente que Violeta, lejos de ofenderse, soltó una gran carcajada. Tenía razón. Como insulto, podría darse nada más inecto que María Crespitos, cuando para obtener esos mismos crespos se necesitaba tanto moñito, tanto cuento y tanto bejuco de cadena. Era como si una persona obligada a ganar el pan con el sudor de su frente, al pelear con una rica, la insultara diciendo, María Milloncitos o María Cienditas. Mi pobre insulto como insulto no valía nada. La heroica expresión con que mi rostro lo había acompañado contribuía por contraste a hacerlo más poca cosa y más desgraciado. Violeta lo comprendió así, pero su agresión era insaciable. Mi derrota no le bastó. En lugar de callarse, volvió a la carga y canturreando, María Moñito me convidó a comer plátano con arroz. Se atrevió a añadir sin ambages, pelo liso, y agarró sacrílega uno de mis papillotes, cuyas frágiles alas de mariposa quedaron entre sus dedos. Pero, ¡ay! Del valentón, el día en que tímido dice, aquí estoy. Al ver mi papillote violado, animada de un furor sacrosanto, con gran sorpresa de Violeta, me lancé como un relámpago sobre sus crespos y los agarré de raíz a manos llenas. La cabeza insolente y desprevenida, sacudida en todas direcciones, trataba de desasirse inútilmente. Buscando entonces defensa, las uñas de Violeta se clavaron a ciegas en mis orejas, pero yo, sin soltar los crespos, por vengar las orejas, la mordí en el cuello. Así las cosas, estrechamente enlazadas,
Iban mordisco, pellizco y sacudidas cuando uno de los 4 pies resbaló, arrastró al grupo entero en el resbalón. La lucha rodó al suelo y siguió en el suelo hasta dar en un barrial porque había llovido y la escena tenía lugar frente al corral de las gallinas. Cuando nos separaron, estábamos cubiertas de barro y teníamos dibujadas en sangre ella mis dientes, yo sus uñas. Evelyn nos levantó del suelo, nos tomó a cada una de la mano y distribuyendo por partes iguales sus represiones y cuidados, nos lavó, afeó nuestra conducta y nos cambió de ropa. Cuando enterada de lo ocurrido llegó mamá, nos hallábamos ya con los vestidos limpios y yo por mi parte, considerando mi honor lavado en la reyerta como mis brazos y piernas acababan de serlo en la palangana, me sentía inclinada a una reconciliación. Mamá, haciendo coro con Evelyn, dijo que nuestra conducta la avergonzaba y la entristecía. Las cosas no hubiesen pasado de ahí, pero ya lo he dicho, la agresión o apetito bélico de Violeta no conocía límites. Si yo, la ofendida, me daba por satisfecha, ella, la ofensora, no tuvo a bien cesar las hostilidades. Esta vez su agresión iba a costarle cara. Dirigiéndose a mamá en tono de víctima, cosa que exigía urgentemente una nueva discusión, dijo, mira, mamaita, mira cómo me clavó sus dientes aquí, lo mismo que si fuera un perro bravo. Y enseñó la media luna cárdena que se dibujaba, en efecto, a un lado del cuello. Yo tuve naturalmente que replicar, porque ella, mamá, mira, me encajó sus uñas en mis 2 orejas. Ah, porque ella antes, mamá, me agarró mis crespos y me sacudió como una diabla. Así, así, así. Pero fue porque ella me había roto uno de los papeles que tú, mamaita, me amarraste en mi cabeza con tanto trabajo y me dijo, María Moñitos, mamá, y me dijo después, pelo liso. Ah, santo Dios, aquí fue donde comenzó el drama. Al oír mi última frase demudada y dolorida, mamá se volvió hacia Violeta tartamudeando. Le, le, le dijiste que tenía el pelo liso. Y asumiendo el tono sublime de la tragedia, exclamó, ay, Violeta, tú no tienes corazón, que me duele, que me duele, que me aflige. Aquí una cosa insólita, mamá, que en su vida nos había castigado, decidió aumentar la teatralidad del tono y con la solemnidad del juez que dicta una sentencia terrible, dijo esto. Ahora, para que no seas maluca y para que no seas cruel con tu hermanita menor, te voy a castigar, ya lo sabes. Te vas a quedar sentado 1 hora entera, vista por el reloj, ahí arriba. Mamá extendió el brazo y como si fuera la estatua viva de la justicia, se quedó señalando un instante la cúspide de un escritorio secretaire, cuya altura con relación a la nuestra venía a ser muy respetable. Y las 3 cosas resultaron a cual más espantosas. La hora entera, la altura del escritorio y el brazo extendido de mamá. Como casi todos los déspotas y matasiete, Violeta en el fondo era una débil que atrincheraba su debilidad muy hábilmente tras una falsa reputación. El tono de mamá y su brazo extendido eran de una teatralidad para asustar a cualquiera, no lo niego, pero de todos modos, Violeta no estuvo a la altura de su fama ni supo dominar la situación. Mientras Evelyn, bajo las órdenes de mamá, ejecutaba la sentencia, Violeta, espantada e izada por los aires, olvidó toda dignidad. Mandó al diablo su célebre rebeldía. Comenzó por abrir una boca de desolación que se fue ensanchando, ensanchando, hasta que ya, instalada en la cumbre del mueble, presidiendo el auditorio,
augusta de derrota y de infortunio, prorrumpió. ¡Ay! ¡Ay! Y el cuarto empezó a retumbar ante los gritos de dolor. Era como si la hubieran sentado en unas brasas o como si allá en las alturas una mano invisible le estuviese aplicando algún tormento. Al reclamo de tan desgarradores lamentos, la habitación comenzó a llenarse de espectadores. Todas las personas de la casa vinieron asustadas o curiosas a averiguar lo ocurrido. Llegó primero Aurora. Detrás de Aurora, cogidas de la mano, llegaron Estrella y Rosalinda, mi querido auditorio que nunca se separaba. Una a una fueron llegando las tres cuidadoras o Estado Mayor. Llegó después Altagracia, llegó Jesucita, empujada por la multitud, llena de majestad e indiferencia. Llegó Marquesa, llegó por fin Auraflor en brazos de su criadora. Llegó en una palabra todo el que podía llegar. Solo faltaba papá que se encontraba en el trapiche y Candelaria, cuyo mal humor la tenía generalmente amarrada a un fogón, como al perro la cadena corta. Aquel drama nunca visto, ustedes no lo comprenderán quizás, era terrible. Violeta, exaltada en un trono de ignominia, se restregaba los ojos con las dos manos cerradas. Las lágrimas rodaban abundantes y una boca inmensa en la cual hubiera podido caber todo el dolor del mundo se abría, arrojando gritos ensordecedores y mostrando sin amor propio y sin pudor hasta lo más hondo de la garganta. El público, al aumentarse, aumentaba de un modo cruel la intensidad dramática. El suplicio, al hacerse público, tomaba el cariz humillante de la degradación. Puedo decir con entera propiedad que en aquel día trágico conocí todo el horror de los autos de fe. Mamá, instalada al pie del escritorio o cadalso, por asumir una actitud cualquiera, se había puesto a tejer. De tiempo en tiempo levantaba la cabeza y repetía inclemente, aunque grites y más grites, una hora entera te vas a quedar ahí. Los gritos redoblaban. El auto de fe seguía su curso cruel. En su inclemencia, mamá era el gran inquisidor. Evelyn era el verdugo. Yo, el infame delator. Y Violeta, la desarmada Violeta, el pobre hereje que se achicharraba ante las miradas infamantes del público, cómplice también y también verdugo. Yo reconocía la parte que me correspondía en la tragedia y mi corazón, lleno de remordimientos, sufría horrores. Sentía una ternura inmensa hacia la persona de Violeta. Sus pobres zapaticos flamantes, recién mudados por Evelyn, suspendidos y resignados en el vacío como dos ahorcados, destilaban dolor ante mis ojos. Sus rodillas me parecían unas huérfanas abandonadas. El vestido limpio, las puntillas frescas y rizadas de los pantalones, un botón aún sin abrochar sobre su pecho, eran objetos mudos que iban acrecentando mi conmiseración, aumentando mis remordimientos, hasta que por fin mis ojos, al fijarse más arriba, descubrieron una cosa espantosa y ya no pude más. Al compás de los sollozos de Violeta, la media luna cárdena de mi mordisco subía y bajaba sobre su cuello mártir redimido por las lágrimas. Y lo repito, ya no pude más. Me venció el remordimiento. Yo también abrí una boca enorme. Yo también levanté el pecho para dar salida a los sollozos que me atropellaban. Yo también me puse las dos manos cerradas en los ojos y yo también prorrumpí
con todo el brío de mis pulmones y de mi arrepentimiento. ¡Ay, ay! Aquello era un golpe teatral enteramente inesperado. Todos los ojos se fijaron en mí con gran sorpresa. La misma Violeta, en plenos gritos, me dirigió desde sus alturas una mirada estupefacta, vedada de lágrimas. Mamá, sorprendidísima también, y creo que un tanto conmovida, alzó la cabeza de su trabajo forzado y me preguntó con fingida impaciencia: Tú también. ¿Se puede saber por qué lloras tú, Blancanieves? Necia. Ay, ay, contesté yo en coro con Violeta. Mamá en silencio volvió a su tejido, pero empezó a comprender que su obra la sobrepasaba. Su justicia desencadenada iba subiendo como la marea y amenazaba sumergirla con tejido y todo. En efecto, al verme llorar a mí, contagiada de conmiseración, Aurora, la dulce Aurora, cuyos 7 años estaban impregnados de maternidad, se puso a llorar en silencio. Viendo que Aurora lloraba, Estrella y Rosalinda, por espíritu de imitación y por amor a Aurora, rompieron a llorar las dos juntas a grito herido. Ante aquella epidemia de llanto tan trágica en el fondo como cómica en la superficie, todas las sirvientas se pusieron a reír. Era a cual más se torcía y más se sacudía de la risa. Aumentando así el escarnio, el coro de nuestro llanto arreció. Entre tanto, una flor del bando de las sirvientas, asociada a la risa de su criadora, batía el aire con sus puños cerrados, saltando, gruñendo y babeando de regocijo, mientras Marquesa movía su rabo y olfateaba cariñosa a derecha e izquierda a fin de averiguar la causa de tanto dolor. El barullo era horrible. La única impávida parecía ser mamá, pero estoy segura de que también ella tenía unas ganas violentas de romper a llorar. Decididamente su obra descomunal la sobrepasaba. No tenía ya más remedio que naufragar dentro de su justicia y naufragó en efecto, pero naufragó con elegancia, dominando la ensordecedora gritería de llantos y de risas. Se volvió hacia Evelyn diciendo: A ver, Evelyn, si ya pasó la hora, ya debe haber pasado. Y guiñó un ojo, cosa que vimos todas muy bien a través del cristal amarguísimo de nuestro llanto. Evelyn salió unos segundos y regresó diciendo: Ya pasó. Ya pasó la hora, tuvo que gritar mamá para vencer el tumulto. Ya puede bajarse, Violeta. Pero fue como si no hubiese gritado nada. Entregadas a la voluptuosidad del llanto que corría caudaloso a gran velocidad, nadie pensó en detenerlo. Como todo vértigo, tenía su encanto. Ah, pero mamá sabía atraerse las multitudes. Llena de habilidad, mientras Evelyn procedía piadosa al descendimiento de Violeta, ella retrocedió unos pasos hasta llegar a la puerta del cuarto. Extendió sus dos brazos sobre la tempestad y con la voz potente de los buenos oradores acudió a este recurso supremo. Ahora, niñitas, óiganme todas. La primera que llegue hasta aquí sin llorar se viene a bañar conmigo en el chorrerón de la molienda que van a soltar ya, porque son las 11. Santa palabra. El llanto general se volvió general regocijo. Los rostros aún empapados de lágrimas y aún trémulos de sollozos exclamaban atropellándose los unos tras de los otros: Yo la primera, mamaita, yo la primera. Y todo el mundo pugnaba por agarrarse de la bata de mamá. Violeta se agarró, en efecto, una de las primeras porque su espíritu utilitario desdeñaba el rencor, que es un estorbo, y porque tal era el prestigio del chorrerón,
aquel mundo de agua que, cuando no hacía ya falta en el trapiche, se venía a toda carrera y como un monstruo se arrojaba en un estanque bramando y atropellando helechos, ramas, frutas verdes, niñitas, mamá, Evelyn y cuando y cuanto se le presentara al paso.